Bueno, hoy lo tenemos de visita, ustedes ya saben, si recién se engancha el programa, el ministro del Interior de la Nación, a Rogelio Frigerio, está acompañado por José Corral, el intendente, y yo le preguntaba antes de ir a la pausa si sigue siendo desarrollista. Usted me dijo que sí. Así es. Y le pregunto, ¿está cómodo en este gobierno siendo desarrollista? Sí, por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué debería estar incómodo? No, pregunto, digo, ¿no es una economía la que llevan adelante, la que lleva Duhovne, más liberal de lo que usted tal vez ve desde la economía desarrollista? Bueno, acá nos critican por los dos lados, ¿no? Los ortodoxos nos dicen que somos demasiado populistas, los populistas nos dicen que somos neoliberales. En general, cuando te critican de los extremos, es probable que estés haciendo las cosas bastante bien. La Argentina tiene problemas que son de muchos años atrás. En muchos casos, problemas que exceden el periodo kirchnerista, donde se hicieron realmente las cosas muy mal en materia económica. Y corregir todos esos desbarajustes de tantos años, en algunos casos de 70 años, como por ejemplo el déficit fiscal, no es fácil, cuesta. Aquel que pensaba que esto iba a ser fácil de resolver, bueno, se equivocó. Es muy difícil resolver en poco tiempo, en menos de 30 meses que llevamos de gobierno, 70 años de déficit fiscal, casi 10 años de altísima inflación. Lo importante es resolver los problemas de a uno, ¿no? Así como salimos del cepo cambiario en su momento, como salimos del default en su momento, como pusimos a la Argentina de pie después de 5 años de una economía que no crecía, ya llevamos 7 trimestres consecutivos de crecimiento en el sector productivo, ¿no? Donde prácticamente 13 de los 15 sectores en los que se divide la economía vienen creciendo de manera sostenible. Y digo sostenible porque la variable que más explica este crecimiento es la inversión, ¿no? Y eso hace suponer que este crecimiento es sostenible y que llegó para quedarse independientemente de los niveles de volatilidad importantes que tiene la economía argentina, sobre todo cuando recibe shocks externos, porque somos una economía vulnerable, y hay que decirlo. Cuando uno convive con un déficit fiscal tan grande, cuando los ingresos del Estado, no importa lo que crezcan, siempre van por debajo de los gastos, eso significa vulnerabilidad. Nosotros decidimos que ese camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas lo financiáramos con endeudamiento. Antes eso era imposible porque la Argentina no tenía posibilidades de recibir crédito. ¿Y el camino del Fondo Monetario Internacional, que tanto dicen, es el cuco para la Argentina? Bueno, pero nosotros decidimos terminar con la emisión monetaria para financiar el déficit, lo que hizo el kirchnerismo prácticamente durante toda su gestión, por endeudamiento. ¿Por qué? Además, porque sabíamos que iba a ser durante un periodo de tiempo, porque en algún momento teníamos que dejar de vivir de fiado, de vivir de prestado. En ese camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas, como haría cualquier familia que sabe que tampoco puede vivir eternamente de fiado, nos encontramos con un shock externo, con algo que ocurrió en los Estados Unidos, que es la suba de las tasas de interés, que impactó mucho más en la Argentina que en otros países. ¿Por qué? Porque somos más vulnerables, porque tenemos una economía con mayor déficit que en otros lugares o en los países de la región. Y frente a esa situación, de manera preventiva, para tratar de que el crecimiento que se viene ya acumulando en los últimos 7 trimestres no se viera demasiado afectado, decidimos ir a pedirle crédito al Fondo Monetario Internacional, un club del cual la Argentina pertenece desde hace mucho tiempo. No es que la Argentina dejó de pertenecer a ese club. El kirchnerismo también le pagaba todos los meses la cuota de pertenencia a ese club. Lo que pasa es que no podía acceder al crédito eventual del fondo porque, entre otras cosas, mentía sobre las estadísticas públicas. Hoy la Argentina es un país al cual el resto del mundo quiere ayudar, y esto se vio claramente reflejado en cómo terminó el acuerdo con el fondo. Hoy la Argentina se llevó prácticamente el 25% del total de la capacidad prestable del fondo. Solamente un país como la Argentina se llevó una cuarta parte de todos los recursos que tiene el fondo para prestar a una tasa bajísima, que la Argentina lamentablemente no podía acceder en términos de lo que es el crédito del mercado, y sin ninguna condicionalidad. Solamente nosotros fuimos y presentamos nuestro programa económico al fondo y el fondo lo aprobó. A ver, Frigerio, no hay que tener miedo porque, se plantea ir al fondo como el cuco. Y entiendo que ese miedo exista y me parece
sumamente comprensible, porque la historia de vínculo y de relación entre el fondo y la Argentina, o entre el fondo y otros países, no ha sido buena. Pero lamentablemente también nosotros tenemos que decir que nunca fuimos al fondo en el pasado con un programa económico, sino que mansamente dejamos que el fondo impusiera sus condicionalidades. Y en general el fondo estuvo equivocado. Hoy la cosa es totalmente distinta. La Argentina va al fondo de manera preventiva, antes que se configure una crisis, también para sostener el camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Si no estuviéramos con el fondo, tendríamos que ir hacia un camino hacia el equilibrio fiscal mucho más abrupto que el que conseguimos hoy con el acuerdo, a sabiendas de que, como bien dice usted, la historia con el fondo no es buena. Nosotros no nos engañamos con eso, pero depende de la Argentina cambiar esa historia. Ahora, si nosotros defendemos el interés nacional, si nosotros vamos con nuestro programa económico y pedimos crédito barato y este crédito nos lo otorgan, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? Depende de nosotros, no tenemos que echarle la culpa a los demás de las cosas que nos han pasado en la Argentina en el último medio siglo, por lo menos. Hemos sido responsables nosotros. ¿Qué pasa con los radicales? Y pregunto esto porque, a ver, muchos radicales también no están muy en simpatía con el Fondo Monetario. ¿Hay algunos radicales que quieren saltar de Cambiemos? ¿Se van? No, por el contrario. Sabes que el radicalismo es un partido que tiene sus órganos de decisión y primero en Gualeguaychú, por una mayoría que todos creíamos que había que desalojar al kirchnerismo del poder, pero bueno, la mayoría decidió que fuera Cambiemos, pero que se ratificó ampliamente en el 17 en La Plata, ¿no? Donde hubo casi diría unanimidad. Nosotros estamos convencidos de que este es el camino. Hay muchos problemas. Los argentinos tenemos problemas que no hemos resuelto en 70 años, como decía Rogelio, el déficit fiscal, esto de gastar más de lo que ganamos, no encontrar un sendero de crecimiento sostenido, haciendo las cosas bien, buscar siempre el atajo, no reconocer los problemas. Bueno, eso es lo que estamos afrontando en un mundo que tiene muchas dificultades y que presenta un mal clima para el país, hay que decirlo, porque que suba la tasa de interés en Estados Unidos, que haya problemas comerciales, no es bueno, pero bueno, aún en ese contexto difícil, el presidente Macri y todo el equipo valoramos mucho los esfuerzos que está haciendo. Por supuesto que hay temas que conversamos, hay temas que discutimos también, pero con esta convicción de que el rumbo que tiene el país y el gobierno de Cambiemos es el correcto. La relación con el peronismo, ¿cómo está más allá de lo formal, digamos, que se puede ver con el partido, un partido intervenido como está ahora en la Argentina? Digo, ¿cómo está la relación con el peronismo en las provincias, con los gobernadores, la relación que usted tiene directamente? ¿Se puede hablar con el peronismo hoy que gobierna? Bueno, hoy no hay un liderazgo en el peronismo. Puede haber un liderazgo atomizado entre los gobernadores. Nosotros tenemos una relación de trabajo con los gobernadores quizá inédita en la historia de la Argentina. Probablemente no haya en la historia de la Argentina un presidente que haya viajado tanto al interior del país como lo hace Mauricio Macri, y por supuesto quizá tampoco un ministro del Interior que esté permanentemente en el territorio hablando, conociendo la realidad de primera mano también, que es lo que el presidente siempre nos dice: estén con la gente, no pierdan contacto, porque eso es algo que muchas veces les pasa a los políticos, ¿no? Que están en el gobierno y se crean su mundo paralelo, alejado de la realidad, y eso no es algo que nosotros no nos podemos permitir que ocurra. Y este vínculo de trabajo que hemos tenido en estos 2 años y medio de gestión con los gobernadores y con los intendentes también, se mantiene, por supuesto, inquebrantable, porque nosotros creemos que esa es la mejor forma de hacer política, generando gobernabilidad en las provincias y en los municipios, y esperando también que haya un apoyo a la gobernabilidad del gobierno nacional de los gobernadores y de los intendentes que comparten con nosotros esta enorme responsabilidad de llevar adelante la gestión pública. Frigerio, de esa versión que a usted le ofrecieron al Ministerio de Economía por parte del presidente directamente, ¿qué hay de cierto? No es verdad. En estos sí, meses, ahora, en estos últimos meses. ¿Nunca existió eso? No, para nada. No, el presidente siempre confió en su equipo. Por supuesto que entendió que había que hacer algunos cambios en la forma de cómo se toman las decisiones. Nosotros entendíamos que pasamos por una crisis cambiaria importante, que eso además, por la historia que tiene la Argentina, generó mucha incertidumbre, mucho miedo en una parte importante de la población, y nosotros teníamos que tomar nota de eso. Y a partir de tomar nota de eso, el presidente decidió modificar en parte los mecanismos de toma de decisiones del gobierno, pero ratificando
la confianza que tienen sus colaboradores. Ahora, la mesa del gobierno se ha tornado más política. Digo, está usted sentado, hay hombres del radicalismo como Sanz, está Monzó, digamos que está más cerca del presidente ahora, por lo menos lo que vemos desde acá. Digo, ¿es una mesa diferente para un país diferente? Es que creo que eso es dinámico, ¿no? Uno se tiene que enamorar solamente de los objetivos. Nosotros tenemos unos objetivos que son como para enamorarse: la reducción de la pobreza, la lucha contra el narcotráfico, contra las mafias en la Argentina, la posibilidad de que finalmente podamos tener una Argentina más unida. Son objetivos de los que nos enamoramos, pero no nos podemos enamorar de las herramientas. Las herramientas son adaptables a las distintas circunstancias. Frente a esta crisis, frente a este cambio en el clima internacional, hemos decidido algunos cambios en la forma de toma de decisiones, como dije recién, en el gobierno, y con esto el presidente se siente más cómodo y más respaldado para afrontar lo que queda de la gestión, que son todavía enormes desafíos, ¿no? Tenemos que seguir con nuestro plan de obras, tenemos que hacer más cloacas, más viviendas, más agua potable, más rutas, estamos haciendo más autopistas y rutas en 4 años que las que se hicieron en los últimos 60 años en la Argentina. Y tenemos que asegurar que este camino sigue de la misma manera. Tenemos que seguir reduciendo la pobreza, tenemos que mejorar la calidad de la educación, tenemos que mejorar la calidad de la salud, tenemos que agregar aún mayor transparencia en todos los procesos del Estado, nacional, provincial, municipal. Tenemos que integrarnos cada vez más con el mundo y de una manera inteligente y defendiendo el interés nacional. Tenemos que hacer tantas cosas todavía. Hicimos muchas. Resolvimos varios problemas de los que heredamos, pero todavía para adelante queda un montón de cosas para hacer y estamos en ello. Estamos cada vez con mayor convicción, a pesar de las dificultades, a pesar de que sabemos que hay mucha gente que no la pasa bien, que está con miedo, que tiene incertidumbre. La responsabilidad nuestra es transmitir de la manera más de la mejor manera posible la convicción que tiene el presidente y que tiene su equipo de que estamos en el camino correcto, que no es un camino fácil, que es un camino complejo, lleno de vallas, pero que es el único camino posible, porque nosotros sabemos, los argentinos, que todos los caminos alternativos los transitamos y nos llevaron a un lugar de fracaso y de frustración del cual precisamente la sociedad en el 2015 quiso salir y cambiar. Ministro, gracias por haber venido y gracias. Aprovecho después Corral, ya que dijo que van a salir con las obras de todo, a pedir algo para Santa Fe también nuevamente. Gracias por haber venido también, Intendente. Gracias a usted, Ministro. Vamos a ir a la pausa rápidamente. Vienen los sorteos. Después de los sorteos, y ya lo dijo Frigerio recién, vamos a hablar del narcotráfico en Argentina y cómo se va a combatir con la ayuda de las provincias. Para eso está el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez. Ya volvemos.